Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a explicar el desarrollo del proyecto número 3 del curso de métodos numéricos acerca de las funciones de base radial. El problema que vamos a resolver en el desarrollo de este proyecto es el siguiente, es esta ecuación que nos dice que la segunda derivada de la función y con respecto a x más dos veces la primera derivada más la función y es igual a 0, con las siguientes condiciones de frontera, que y de 0 es igual a 0, es decir, cuando x vale 0, y vale 0, y cuando x vale 1, y vale 1. Para resolver la siguiente ecuación mediante el uso de funciones de base radial, lo primero que vamos a hacer es aproximar la función y a esta expresión. Es decir, vamos a expresar la función y como la sumatoria de unos coeficientes alfa que multiplican a unas funciones phi. Estas funciones phi van a ser las funciones de base radial, es decir, esta función phi depende de r, que a su vez depende de dos puntos, porque r, recordemos que es la distancia euclidiana entre dos puntos, que en este caso serán el punto x y el punto x sub y, que este es el que va a variar a medida que realizamos y obtenemos los datos de la sumatoria. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, entonces lo que vamos a hacer es coger y aplicar esta nueva función y en la y que tenemos acá en la ecuación original. Lo que nos queda de la siguiente manera. Entonces tenemos la segunda derivada de la función y, que ahora es todo esto, esta sumatoria, más dos veces la primera derivada de la función y, que es esta, más la función y es igual a 0. Y para las condiciones de frontera lo que vamos a hacer es lo mismo, aplicar esta función pero teniendo en cuenta estos valores. Entonces mi función y va a ser esta sumatoria, pero aquí el valor de x entonces es 0 y todo esto es igual a 0, igual que este lado. Y para la segunda condición de frontera, entonces mi x vale 1, que es esta, y al lado derecho es igual a 1. Teniendo en cuenta lo anterior, es decir, todo esto, como la derivada y la sumatoria son operadores lineales, yo puedo coger y meter esta derivada dentro de la sumatoria para cada uno de los casos. Y ya teniéndolo así, lo que puedo hacer es expresar todo esto de forma matricial. Entonces, expresado de forma matricial tendríamos algo así. A la derecha, después del igual, tenemos los valores que tenemos a la derecha de todas estas ecuaciones. La primera, en todas las matrices, la primera fila corresponde a la primera condición de frontera y la última corresponde a la segunda. Y esta ecuación grandota corresponde a los valores que están entre estas dos, es decir, entre la primera y la segunda condición de frontera. Entonces, al lado derecho tengo que para la primera condición de frontera es igual a 0, para los valores en medio también será igual a 0 y para la segunda condición de frontera será 1. En la matriz que tengo acá, que es los valores que voy a hallar utilizando un sistema de ecuaciones, entonces voy a tener los valores de alfa que voy a tomar en las sumatorias que van desde 0 hasta n-1. Entonces va a ser alfa 0, alfa 1, alfa 2, bueno, de ahí hasta el último. Y en la matriz de la izquierda, que voy a tener en la primera fila, como ya les dije, vamos a tener los valores para la primera condición de frontera, es decir, cuando x vale 0. Entonces estos valores de x sub 0 son igual a 0. Va a ser esta función phi evaluada en esos puntos, en x sub 0, x sub 0, x sub 1 hasta x sub n, que va a ser el número de nodos que yo decidí evaluar en la función. La segunda condición de frontera corresponde a la última fila de mi matriz, que entonces va a ser lo mismo, solo que en este caso la x, esta xn, va a tener el valor de 1, y lo mismo va a ser la función phi evaluada para todos esos puntos hasta llegar a x sub n. Y para los puntos que tengo en medio, entonces va a ser la función y
que es la nueva función y que decidimos aproximar, que es esta sumatoria, pero evaluada en los puntos de acuerdo a la posición en la que yo esté en la matriz. Entonces, por ejemplo, este valor que representa esta posición en la matriz sería de la siguiente manera. Entonces va a ser toda la función, pero evaluada en este punto. Entonces va a ser la segunda derivada de phi en este punto, más 2 veces la primera derivada de phi en este punto, más phi evaluada en este punto. Entonces así igual va a ser para este, hasta llegar a, estar evaluada en el x que me corresponda de esa fila y x sub n que será la última columna. La matriz que hallamos será entonces la usada para resolver el sistema de ecuaciones y con los valores de alfa hallar la solución, pues las diferentes funciones phi que me van a permitir resolver la ecuación. Entonces, la función de base radial que nosotros escogimos para resolver esta ecuación es esta gaussiana, que es phi de r igual a e a la menos c al cuadrado r al cuadrado. La c es un valor arbitrario que nosotros escogemos y necesitamos hallar la primera y la segunda derivada de esta función para poder llenar nuestra matriz y hallar las soluciones. Entonces, como phi de r es una función implícita, es decir, phi depende de r y r a su vez depende de dos puntos, entonces la derivada de esta función phi con respecto a x va a ser igual a la derivada de phi con respecto a r por la derivada de r con respecto a x. Entonces esto tenemos que la derivada de phi con respecto a r corresponde a este primer producto de acá, que va a ser la derivada de esto, que como es una función exponencial, entonces la derivada va a ser esta misma, e a la menos d al cuadrado, r al cuadrado, multiplicado por la derivada interna, es decir, la derivada de esta parte que tenemos acá, que esta derivada con respecto a r va a ser menos 2r por c al cuadrado. Y este segundo término que tenemos acá corresponde a la derivada de r con respecto a x, que ya vimos que allá, pues que fue allá en la teoría y que corresponde a este valor, x menos x sub i sobre r. Al ordenar un poquito de pronto esta expresión, entonces puedo expresarla un poquito más simplificada y me queda que la primera derivada de phi con respecto a x va a ser phi de r, porque este término es lo mismo que phi de r, e a la menos e al cuadrado r a la 2, por, acá cancelo esta r con esta r y me queda menos 2c al cuadrado por x menos x sub i. Esa es la primera derivada. Y para hallar la segunda derivada, entonces tenemos presente esto que acabamos de hallar, la primera derivada de la función phi. Y tenemos entonces que la segunda derivada va a ser simplemente derivar con respecto a x esta expresión que acabamos de hallar. Entonces, este valor, como la c es un valor constante y arbitrario que escogemos nosotros, lo puedo sacar de la derivada y lo puedo poner acá adelante. Y hago la derivada de esto, que es un producto. Entonces, la derivada de este producto me queda de la siguiente manera. Me queda el primero por la derivada del segundo con respecto a x, que sería entonces phi de r, por la derivada de este con respecto a x, que es 1, porque acordemos que x sub i es una constante también y la derivada de x con respecto a x es 1, más el segundo por la derivada del primero, es decir, x menos x sub i por la derivada de phi con respecto a x. Esa derivada de phi con respecto a x es la que hallamos anteriormente. Entonces, al reemplazar esa derivada acá y simplificar un poco la expresión, entonces me queda que la segunda derivada va a ser igual a 4c a la 4 por x menos x sub i al cuadrado por phi de r más phi de r por menos 2 veces c al cuadrado. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que sería el código, pero primero vamos a explorar lo que es el término de colocación. Y es que, como pudimos ver previamente, podemos expresar esta ecuación diferencial en términos de una matriz
en términos de una operación matricial, donde vamos a tener una matriz y dos vectores, una matriz H, la cual vamos a llamar H, donde van a estar nuestras condiciones, donde cada fila va a representar una sumatoria y donde cada columna va a representar una, una distancia del punto fuente, es decir, un epsilon o un x sub i o xe, como lo hemos llamado en el código. Y esto va a ser lo que nos va a ayudar a resolver la ecuación, teniendo una matriz H donde están nuestras sumatorias, que son términos que conocemos, que podemos definir porque están expresados en términos de una función que tenemos definida en el Python y de unas derivadas que también tenemos definidas en el Python. Luego esta va a estar multiplicada por una matriz de coeficientes a sub i, de a sub 0 hasta a sub n, donde estos coeficientes son los que vamos a necesitar hallar para poder encontrar la solución de nuestra ecuación diferencial y luego un vector de respuesta. Sin embargo, esto no solamente nos sirve para poder encontrar como valores que satisfagan la ecuación diferencial, sino que encontrando los alfa que satisfacen la ecuación diferencial, vamos a poder encontrar esos mismos valores alfa son los mismos valores que satisfacen la ecuación original, es decir, la y original o la y solución. Y ya simplemente vamos a necesitar utilizar una matriz F, como está definida en el programa, que va a ser la F de colocación, donde vamos a utilizar para cada punto va a haber una sumatoria sin derivadas ni nada, simplemente el valor de phi, el valor de las sumatorias de phi, las cuales nos van a servir para hallar el valor en cada punto. Es decir, ya no vamos a estar con una matriz que está basada en nuestras ecuaciones diferenciales y nuestras condiciones de frontera, sino que hallando los coeficientes alfa sub i que desconocemos, vamos a poder armar una matriz enteramente de puros términos phi, que nos va a permitir hallar los diferentes valores de la respuesta. Por ejemplo, y sub 0 va a ser un valor que va a estar determinado por la multiplicación matricial, por la multiplicación matricial entre nuestra matriz F, que va a ser una matriz ya de respuestas, va a ser una matriz que no va a tener derivadas, sino simplemente va a tener la función phi, y la multiplicación por los coeficientes que vamos a hallar previamente solucionando el sistema de ecuaciones o hallando los valores de los coeficientes a su i. Entonces, bueno, ya he explicado esto, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a lo que sería el código. Ya en este momento estamos en el Python y lo primero que debemos hacer es importar las librerías que vamos a utilizar. Este paso no es necesario hacerlo en MATLAB, sin embargo el Python sí lo requiere y vamos a importar dos librerías. Vamos a importar matplotlib .pyplot as mplt. Ese es el comando que vamos a utilizar para llamar a nuestra librería, y luego vamos a utilizar NumPy con el nombre clave np, que es el nombre que vamos a utilizar para llamar nuestra librería. Bueno, acá tenemos primero una serie de condiciones pues iniciales, por así decirlo, que sería el valor de nuestra c, que lo vamos a establecer inicialmente en 1, el valor de nuestra n, es decir, el valor de los nodos en el que vamos a hallar, el valor de los puntos que vamos a utilizar para darle validez a nuestra ecuación, a nuestra solución. Es decir, es como si estuviéramos haciendo una malla, n sería el número de nodos, pero estamos en una única dimensión, entonces va a ser los valores que van a dividir a una línea recta. ¿En cuántos valores voy a dividir una línea recta? Que va a ir desde mi condición inicial hasta mi condición de frontera, que ahora vamos a pasar a definirla siendo y sub 0, 0, y y de 0, o sea, cuando x vale 0, y vale 0, y cuando x vale 1, y vale 1. Nuestro delta de x va a estar definido por la condición de frontera dividido n-1, dividido n-1, que sería 99, es decir, avanzando 99 veces un delta de x, desde 0 puedo llegar hasta 100. Eso sería lo que nos estaría diciendo. Y ahora vamos a definir un vector que en MATLAB lo podemos definir como el nombre de la variable igual, abrimos, creo que son corchetes, y ponemos el término inicial, el paso
el valor del paso y el término final. En este caso lo que tenemos es el término inicial, el término final y el valor del paso separado por comas. Luego tenemos un apartado de funciones donde vamos a tener que definir nuestra phi, que pues ya vimos que vamos a utilizar una phi gaussiana. Tenemos que definir nuestra distancia euclidiana, que es nuestra r. Aquí tenemos nuestra gaussiana, que sería y igual a numpy.exponencial de menos c a la 2 por r a la 2 y nos devuelve una variable y. Esta función depende de x y de xc. Luego hacemos el proceso de derivación que vimos previamente en las diapositivas y ahora definimos la derivada de phi, porque vamos a necesitar como nuestra ecuación diferencial tiene esta segunda derivada, necesitamos llegar hasta la segunda derivada, entonces derivamos una vez y derivamos dos veces, eso ya lo vimos, y ahora lo que vamos a hacer es poner una solución analítica, la cual nos va a servir para comparar, para contrastar nuestros resultados y así hallar el valor del error. Luego vamos a pasar a lo que sería el armado de las matrices. Simplemente es el esqueleto, no vamos a llenar todavía nuestras matrices, sino que simplemente les vamos a dar la estructura para luego poderlas llenar con los ciclos. Y vamos a tener tres matrices cuadradas de n por n, que sería F, que va a ser nuestra matriz de colocación, es decir, esta es la que nos va a ayudar a calcular la solución numérica, que sería nuestra aproximación a la solución analítica. Tenemos nuestra matriz H, que es la que vamos a llenar, que va a ser nuestra matriz en la que vamos, por así decirlo, a pivotar para poder hallar nuestras incógnitas. Tenemos el vector alfa, que es un vector columna de n componentes, definido como NumPy. Todo esto se ha definido como NumPy, ceros. En MATLAB no es necesario llamar a NumPy, sino simplemente utilizar el comando ceros. Y luego un vector del lado derecho, right side, que es donde van a estar nuestras respuestas. Es decir, nuestra condición de frontera, y igual a 0, ahí va a haber un 0. Nuestra condición, que sería la ecuación diferencial, la ecuación diferencial está igualada a 0, por lo tanto todo esto va a valer 0, todos estos valores van a valer 0. Y nuestra condición de frontera, y igual a 1, entonces ese último valor va a estar lleno con un 1, pero listo. También tenemos lo que vamos a el vector que vamos a utilizar para hallar la solución de la ecuación diferencial en cada punto, que va a ser un vector y luego un vector y solución, que es donde va a estar la solución exacta para poderla comparar y para poder tener el error, para luego poder calcular el error. Bueno, vamos a hacer un ciclo para llenar nuestra matriz. Entonces vamos a poner for i in range n, para i en el rango de n, y vamos a necesitar tres condicionales. Y es que vamos a dividir la matriz en tres partes: condición inicial, cuerpo, que es donde va a estar nuestra ecuación diferencial, y la condición de frontera. Entonces, para la condición inicial, cuando i es igual a 1, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que en el puesto i, j de la matriz va a poner los valores de nuestra phi evaluada en i, j, entrando así los valores que requiere nuestra matriz, es decir, x y nuestra función, es decir, x y xc, y vamos a darle el valor RHS, donde i va a ser igual a 0. Este ciclo lo va a hacer una única vez, porque solamente hay un momento en el que i es igual a 0, que es al inicio del ciclo. Sin embargo, si nos va a llenar varios valores de nuestra matriz, nos va a llenar el primer puesto de todas las columnas. Luego, para los puestos del centro, del cuerpo de la matriz, vamos a igualar nuestra h en los puestos i, j, para todo i mayor que 1 y menor que 99. Es decir, va a ocupar 99 puestos. Sería la ecuación diferencial, que es la segunda derivada de phi, con los términos x sub i, x sub j, más dos veces la primera derivada de phi.
en los puestos xy, xj más phi xy, xj, y también lo vamos a tener que igualar el vector del lado derecho a 0. Todo esto es 0. Si nuestra ecuación diferencial tuviera, por ejemplo, un valor de coseno a la derecha, entonces sería coseno de x en este caso, pero en este caso es 0, entonces lo vamos a dejar así. Luego tenemos la condición de frontera, que es cuando i es igual a n-1, es decir, el valor 99, que si arrancamos desde 0 sería 100. Y simplemente va a ser el valor de la y. Como en el primero, es simplemente el valor de la y está igualado a 1. Entonces lo resolvemos. Luego utilizamos un ciclo donde vamos a llenar nuestra matriz F con los phi evaluados en todos los puntos, porque ya nuestra matriz F es una matriz enteramente de phi, no tiene ningún tipo de derivada, simplemente lo llenamos con los valores que corresponden a phi en todos los puntos. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para luego utilizar los coeficientes y que estos coeficientes, haciendo la multiplicación matricial, nos entreguen la solución numérica? Vamos a utilizar para encontrar los valores de los coeficientes la función, vamos a llamar a NumPy, la biblioteca álgebra lineal, linalg.solve, es decir, resolver lo que vendría siendo en MATLAB el backslash, y vamos a resolver h con el vector RHS, y luego lo que vamos a hacer, ya que tenemos alfa, es que vamos a hacer una multiplicación matricial, que es como está definida la solución y, como la solución y está definida con la multiplicación matricial de las sumatorias de phi, que serían básicamente una matriz de n por n por un vector de coeficientes, como está definido, por un vector de coeficientes alfa que acabamos de hallar en este paso previo. De hecho, acá los podemos ver. Este sería nuestro vector, acá están nuestros alfa, estos son los alfa que satisfacen la ecuación diferencial en todos los puntos, evidentemente no sin errores, pero vamos a ver qué tan grande es el error. Y listo. Ahora, ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer es hacer una comparación llenando el vector de y solución o y solución analítica utilizando la función YSOL de I, es decir, el puesto I del vector YSOL con solución analítica de XY. Y así vamos a llenar nuestra solución analítica. Vamos a tener acá en el explorador de variables, vamos a tener y YSOL. Acá tenemos Y, que sería nuestra solución numérica. Y acá tenemos YSOL, que sería nuestra solución analítica. Ya podemos advertir un error, y es que en el puesto 99 YSOL nos da 1, sin embargo Y nos da 0.999989, si no estoy mal, que no es exactamente 1, entonces ya podemos advertir un error ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es, llamando a matplotlib.pyplot, vamos a poner en la figura 1, vamos a poner lo que sería primero con asterisco punteadito nuestra solución numérica, y luego con líneas intermitentes rojas vamos a poner nuestra solución completa, y vamos a hacer una figura 2 que va a ser el valor absoluto de la diferencia entre el vector solución y entre el vector solución analítica, es decir, entre la solución numérica y la solución analítica, donde nos va a mostrar la diferencia. Y esto lo podemos ver en el apartado plot. Como podemos observar, sigue perfectamente no, pero al nivel que lo podemos visualizar, sigue muy correctamente pues lo que sería la línea, están superpuestas, no se puede advertir a priori ningún tipo de desviación. Sin embargo, con nuestra segunda figura podemos observar un error absoluto que empezaría, su valor más alto estaría por la tercera cifra decimal, y sería 12 por e a la menos 4, si no estoy mal, si no me fallan los cálculos.
12 por e a la menos 1.2 por e a la menos 4, si no estoy mal. Es decir, es un error bajo, puede ser mejorable. Y ahora lo que vamos a hacer es observar cómo cambia nuestro comportamiento, pues cómo cambia el comportamiento de este error cuando le damos valores mayores y menores a nuestra c. Si yo en vez de darle el valor de 1, le doy el valor de 3, vamos a observar, me saca otras dos gráficas, que sería la primera no reporta ninguna diferencia, son prácticamente iguales, va por encima de la línea, pero la segunda si ya me muestra una diferencia, me muestra un error de 1 por 10 a la menos 6, lo cual es un error supremamente bajo, siendo el punto más impreciso la coordenada inicial, sin embargo la coordenada final ya es mucho más precisa. Vamos a ver qué pasa si le doy por ejemplo un valor de 5. Si le doy un valor de 5, el error sigue siendo de 1 por e a la menos 10, pero ahora es menor, porque antes teníamos un valor aproximado de 6 por 10 a la menos 6 en el punto de mayor inexactitud, y ahora tenemos 1.2 por 10 a la menos 6 en el punto más alto de inexactitud, lo que significa que entre mayor sea nuestro c para la gaussiana, y como la estamos expresando en este caso, a mayor sea el valor del c, menor va a ser pues esta imprecisión. Vamos a tomar un valor de c menor, vamos a tomar un valor de c de 0,5 y tenemos un error de 1 por 10 a la menos 5, siendo el valor más alto aproximadamente de 10 por 10 a la menos 5. Sigue siendo pues una aproximación bastante buena, no tiene mayores errores. Vamos a tomar un valor de c en 0,1 y cuando tomamos un valor de c muy pequeño ya sí podemos evidenciar claramente además un error numérico. Lo podemos asociar a lo que sería el valor del paso en el método de Euler para la aproximación de derivadas. Si tomo un paso muy grande en el método de Euler, no va a ser correcta mi solución. En este caso, si mi valor del parámetro c es muy bajo, entre más cerca esté del 0, peor va a ser mi aproximación. Acá ya con un 0,1 ya podemos apreciar cómo claramente ya de alguna manera dibuja mi solución, pero es muy imprecisa. Ya tenemos un error de 0,12, lo cual es un error ya no despreciable, no sería correcto despreciarlo, ya que es un error que está en las primeras dos cifras significativas, pues que llega a las dos cifras significativas. Y bueno, esta sería la solución de una ecuación diferencial por el método de función de base radial. Podemos observar, para dar el último repaso, que es clave los nodos, cuántos nodos utilizamos, en cuánto dividimos nuestro espacio. Es importante el valor de c, donde a mayor sea nuestro c, mejores serán nuestros resultados. Necesitamos dos matrices, una matriz para resolver el sistema y luego una matriz de colocación, la cual vamos a utilizar para expresar nuestra solución cuando hallemos los valores de alfa, que son la incógnita que necesitamos encontrar para poder resolver nuestra solución. Y ya lo otro sería básicamente ciclos pues en Python y manejo pues de llamar las librerías. Y con esto pues terminaríamos lo que sería el proyecto parcial 3, que es la solución de ecuaciones diferenciales por el método de solución en base radial.